Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de noviembre del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Ezequiel, capítulos 29 y 30, y la carta de Santiago, capítulo 4. Ezequiel 29, 30 y Santiago 4. Les invito a que terminemos la lectura de la carta de Santiago, San Jacobo, el hermano del Señor Jesús, y nos ubiquemos en el capítulo 4 y posiblemente alcancemos a ver algo del capítulo 5. Eh, Santiago nos ha venido mostrando cosas muy reales, muy prácticas de situaciones a las cuales pues nosotros como creyentes estamos expuestos. Hay un deber ser en el ser creyente, en el ser cristiano, y es pues identificarnos con Jesucristo en su vida, en su muerte, en su resurrección, y tratar, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, de tener una vida intercambiada con el Señor Jesús. Esa nueva naturaleza que ha sido implantada en nosotros predomine a la antigua naturaleza, como dice también la Escritura, viciada y que pues no trae nada bueno a nosotros. Esa es como el deber ser, identificarnos con el Señor, caminar de su mano y cada día pues ser conforme a su voluntad, conforme a su corazón, conforme a ese diseño original que Él tuvo para nosotros. Ese diseño original que se fundamenta en una cercanía a Él, en una comunión con Él, y fruto de esa comunión que proyectemos hacia nuestro entorno, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El capítulo 4 y 5 de Santiago, pues ya es el final de esta carta, advierte el camino, el capítulo 4 sobre la amistad con el mundo. El Señor Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de San Juan: nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿sí? O sea, íbamos a tener que interactuar con el mundo, pero teníamos o tenemos la responsabilidad de no vivir bajo sus esquemas, ¿sí? De no vivir bajo sus paradigmas o bajo sus designios. Estamos en el mundo, yo puedo estar pues, en el entorno que toque, pero sí puedo vivir de manera diferente. Y empieza Santiago haciéndose una pregunta: ¿de dónde? Capítulo 4 de Santiago, versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Perdón, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pone la Biblia es de posturas, lo hemos hablado muchas veces. La Biblia no invita a la tibieza, la Biblia no invita a la imparcialidad. No es verdad que la Biblia sea imparcial. No es verdad que nosotros tengamos que asumir una posición imparcial y tolerante frente a algunos temas. Hay que asumir una posición. La Biblia es tan clara que nos muestra los contrastes y dice: ¿es bueno o es malo? ¿Es oscuro o es luz? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es vida o es muerte? O sea, ¿estamos a favor o estamos en contra? No hay términos medios, no hay imparcialidad, no se puede, respecto a lo que la Escritura nos está mandando, a que nosotros simplemente seamos indiferentes. La indiferencia no es una actitud a la que nos invita la Escritura, ni mucho menos el Señor. Cuando uno mira
los evangelios, la vida del Señor, el Señor tenía posturas muy claras, posturas muy definidas, ¿sí? Cuando alguien no tiene posturas claras y definidas, pues simplemente cualquiera llega, le mueve sus ideas y lo inclina hacia donde le convenga. Así que demanda una firmeza. La Biblia nos exhorta a una firmeza. La Biblia nos exhorta a tener y desarrollar criterios eh, pues que nos mantengan firmes en la forma de pensar. Entonces, aquí empieza a mencionar algunas cosas que trae la amistad con el mundo, ¿sí? El tener o el depender o tener las esperanzas en el mundo. Hace poco estudiábamos en un salmo que nuestra esperanza no puede estar puesta ni en los príncipes ni en nosotros mismos, en la fuerza del hombre o en las capacidades del ser humano, porque pues creo que muchos hemos sido defraudados por poner la esperanza en personas o incluso en personas que pudieran tener capacidades. Dice entonces que las guerras y los pleitos vienen de las pasiones que combaten en nuestros miembros, ¿sí? Y de pensamientos y deseos y anhelos que son influenciados por el entorno, ¿sí? La mayoría de las necesidades que decimos creer no son necesidades reales. La mayoría de las necesidades que creemos tener muchas veces son influenciadas, ¿sí? Son provocadas, son generadas. Y claro, como estamos en un mundo que es mercantilista, en un mundo que trata de obtener réditos de todas las cosas, pues secreto del mercadeo es generar una necesidad, es crear una necesidad. Y muchas cosas que nosotros creemos que son necesidades, en verdad no lo son. Y las que en verdad son necesidades, pues como no generalmente son eh, negocio, pues obviamente no somos influenciados por él. ¿Qué dice entonces Santiago? Bueno, ante esas necesidades falsas y reales, pues ¿qué genera? Puede generar codicia, puede generar envidias, puede generar luchas y combates frustrantes, pues que nada van a llegar. ¿Sí? Imagínense uno luchar y luchar por algo que en últimas no va a traer ningún tipo de alivio o satisfacción. Y ese es el engaño de la amistad con el mundo, ese es el engaño de la interacción con el mundo y que nosotros nos dejemos gobernar por los designios del mundo, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas que nos ofrece no son verdad y no son reales. Dice entonces que la enemistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios, ¿sí? Como dice la Biblia, nosotros no podemos agradar a dos señores. Entonces, esa amistad con el mundo tiene que ver con esa también dependencia, ¿sí? Como depender de que mi bienestar está de acuerdo en cómo me está yendo en la interacción con el mundo, ¿sí? Si mi felicidad, mi satisfacción, mi plenitud está asociada al éxito o a los beneficios que el mundo me está ofreciendo, pues de alguna manera me estoy constituyendo como un enemigo del Señor. Dice entonces el versículo 5: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia, versículo 6, gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. ¿Sí? Así que nos está advirtiendo que ese gozo que puede ser muy engañoso de la interacción con el mundo, pues nos apartemos y que más bien reflexionemos, valoremos otras cosas. Pero quiero saltar al capítulo 5, del versículo 7 en adelante. Bueno, los primeros 6 versículos del capítulo 5, el Señor hace una advertencia a la confianza en los bienes materiales, o Santiago, eh, a, a que mucha gente, seguramente esa era la experiencia que él estaba viendo en aquel entonces,
muchos que tenían bienes materiales lo habían hecho a costa del sufrimiento de otros, ¿sí? Hay gente que ha conseguido sus bienes a pulso, ¿sí? Con trabajo, con esfuerzo, con buena administración, con tratos justos a su prójimo, pero mucha gente que ha conseguido bienes materiales lo ha hecho a costa del sufrimiento de otros, ¿sí? Opresión, engaños, manipulación, bueno, tantas cosas que pueden pasar y, y de alguna manera algo tendría que estar viendo en la época de que se escribe el Nuevo Testamento existía la esclavitud y existía entonces opresión, existía abuso de poder y de autoridad. Y Santiago pues hace un llamado en contra de esa confianza en las riquezas. Sea como sea, eh, las riquezas que el Señor coloca en las manos del creyente, pues el que no cree ni modo hace lo que quiera, pero el creyente se asume pues que confía en el Señor y que entiende humildemente que esos bienes materiales tienen un origen del Señor soberanamente y están puestos en nuestras manos para glorificar al Señor, pero también para bendecir al otro, ¿sí? Eh, en la justicia, en la equidad que el Señor plantea, cuando uno mira el Nuevo Testamento, el Señor nos dio a unos abundancia de unas cosas y a otros abundancia de otras. La idea es de que entre todos nos suplamos la escasez pues de lo que no tenemos. Así que las riquezas son completamente válidas en el sentido que glorifiquen al Señor y que sean un medio de bendecir a otros, ¿sí? Pero cuando alguien llena su corazón de altivez, de soberbia, exceso de confianza, oprime a los demás, se lo guarda solo para él y cree pues, que solo es de él, para él y por él, pues obviamente está distanciándose del propósito del Señor. El Señor nos enseñó incluso, así dice San Pablo, que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, ¿sí? Y en el mundo hay gente que no solo es altruista, porque hay gente que es altruista, pero eso no se trata de un altruismo, sino que se trata de cristianismo, o sea, que yo me muevo en torno a Cristo, no que yo me muevo en torno al otro ser humano, ¿sí? O sea, que yo, teniendo al Señor como centro de mi vida, puedo discernir claramente cómo los recursos totales que yo tengo pueden glorificarlo a Él ante todo y bendecir a los demás. Porque puede que yo no tenga riquezas materiales, pero tengo riquezas intelectuales. Tengo capacidades especiales que el Señor me ha dado, a través de las cuales le glorifico, pero también bendigo a otros en justa medida, ¿sí? Porque lo que yo haga por otros no debe buscar mi gloria, ¿sí? Ni que yo sobresalga, sino que aún el bien que yo haga para otros debe glorificar al Señor. Entonces, yo puedo tener recursos X y hacer bien para los otros porque estoy buscando reconocimientos, medallas, no sé, el diploma del ciudadano del año. No, yo lo hago porque busco la gloria de. Y eso es lo que debe pasar, que glorifiquen al Señor en mí y que lo que Él colocó en mis manos, lo que sea, ha de glorificarlo a Él y bendecir a los demás. Y la última parte, desde el versículo 7 en adelante, eh, nos advierte sobre, acordémonos que ellos tenían la expectativa que el Señor llegaba pronto, ¿sí? Había un saludo en medio de la iglesia primitiva, Maranata, algo así, era una palabra aramea, que era algo así como el Señor viene. Ellos tenían esa expectativa, ese anhelo. Algunos lo exageraron, ¿sí? Como cuando Pablo exhorta a los tesalonicenses que les dice, bueno, trabajen, porque habían dejado de trabajar con la expectativa de que el Señor venía demasiado pronto, pues ya se fueron a otro extremo, pero ellos sí estaban confiados en que al final del siglo, como de esa generación, el Señor iba a volver. Eh, Dentro de esta expectativa, pues hay unos consejos para que aguardaran con paciencia y hacer ciertas cosas mientras el Señor vive. Algo así como que el clímax de este camino, ¿sí? El punto, la meta de este camino es el encuentro con el Señor Jesús. Eh, Esa es la fe.
es lo que esperamos, ya sea que el Señor Jesucristo venga y vuelva, o que el Señor Jesucristo nos llame, pero el punto final de todo esto es podernos presentar delante de su presencia, ser tenidos como dignos para compartir con Él la gloria eterna. Sí, ese es el punto final. Así que si yo creo, si yo me considero cristiano, creyente, si yo confío en que Jesucristo es Dios con nosotros, encarnado, que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, que Jesucristo resucitó de entre los muertos victorioso, que Jesucristo está a la diestra del Padre como señal inequívoca de su triunfo, de su victoria, y que creer en esto me justifica. Pues mi anhelo, ¿cuál es? Tener vida eterna con el Señor. Entonces todo lo debo redundar a ese acontecimiento. El hecho central de la venida de Jesús no es aliviar nuestras dificultades o quitarnos nuestros problemas, sino darnos salvación y vida eterna. De eso se trata el camino de la fe, de eso se trata ser cristiano. Ser cristiano no se trata de solucionar problemas aquí y ahora en este mundo. Ser cristiano no se trata de desarrollar capacidades para ser una mejor persona, ¿sí? Para ser un lindo ser humano. No, ser cristiano implica la salvación, implica la eternidad, implica que yo me ajusto al parámetro establecido por el creador del universo, por el diseñador del universo, por el salvador del ser humano, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo eso, mi meta no es que el Señor me provea para pagar las deudas, me prospere para que yo viva muy chévere acá, que pueda vivir tranquilo con mi familia, que mi esposa se porte bien, que el esposo se porte bien, que los hijos se porten bien, porque eso sería constituirse en una amistad con el mundo, o sea, pretender sujetar la vida de fe a la vida en este mundo, ¿sí? Y no quiere decirte que no podamos vivir bien y tener bienestar, sí, pero es que no es el fin, simplemente es un medio. Entonces ellos tenían una expectativa de que el Señor viniera pronto y que esa sería la mejor era de la vida, ¿sí? Algunos inconscientemente pueden considerar que el mejor estadio de su vida es este, aquí en el mundo, con trabajo, con buenos ingresos, con salud, con armonía, sin enemistades, y algunos creerían que esto es el todo de la vida, ¿sí? Nos tocó una época relativamente fácil para vivir, ahí hubo épocas mucho más difíciles en la vida para vivir, donde los creyentes sí que anhelaban como así lo describe el mundo venidero, o digámoslo así, el reino del Señor, ¿sí? Así que ellos tenían ese anhelo. Ojalá la iglesia de hoy tuviera ese mismo anhelo. Y si tuviera ese mismo anhelo, estos consejos les serían muy prácticos. Y yo creo que, que en el corazón de muchos se puede ya empezar a percibir un anhelo real de que la nueva era en Cristo, la venida del Señor, su manifestación plena, se dé. Porque ya estamos viendo el atisbo de lo que estaba advertido, que que íbamos a entrar en una decadencia, que el ser humano iba a entrar en eh, eh, no solo una decadencia moral completa, en un deterioro de lo que es el ser humano, en unos comportamientos que completamente contradicen lo que es ser humano. Y yo creo que muchos estamos empezando a anhelar en verdad que el Señor vuelva. ¿Qué hacer mientras el Señor vuelve? Entonces dice, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Y dice, mire el labrador que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Paciencia. Y dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia. Afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. La paciencia es como darle larga a las pasiones. Me tranquiliza, me sosiega. No me hace ser indiferente, sino que me trae tranquilidad y sosiego en medio, pues, de los estímulos que se nos presentan en nuestro entorno. Y dice que la paciencia
debe ir acompañada de afirmar el corazón creyendo que la venida del Señor está cerca, ¿sí? Ojo, la venida del Señor está cerca o está cerca que nosotros vayamos a Él, pero dice, tengan paciencia. Todo esto que podemos ver que es superficial, pasajero, engañoso, creo que así debería el creyente entender y percibir el mundo. El mundo vende, digámoslo así, como dosis de placer, ¿sí? Por eso la gente se vuelve adicta al mundo, porque por esas pequeñas dosis quiere solo experimentar ese placer. Y hasta que las personas no cultiven el placer del espíritu, que es mucho más profundo y es mucho, eh, tiene un mayor tiempo de durabilidad, esa sensación de paz que viene de la buena relación con el Señor, pues la gente va a seguir buscando satisfacer momentáneamente esas necesidades en el mundo. Entonces, ¿qué dice? Tengan paciencia, afirmen el corazón. Luego habla, cuidémonos mientras esperamos, cuidemos las relaciones interpersonales. Entonces dice el 9, no nos quejemos unos contra otros, ¿sí? Y dice también el versículo 16, bueno, no nos quejemos unos contra otros, pero también confesemos nuestras ofensas unos con otros. O sea, mientras esperamos, vivamos en armonía. ¿Cómo? Perdonemos, pidamos perdón, no nos quejemos. A ver, es que ningún ser humano es infalible, ningún ser humano es perfecto. Eh, como yo puedo tener quejas de otro, otro u otros pueden tener quejas de mí, ¿sí? Entonces, pues como nadie es infalible, más bien llevémonos bien, no nos quejemos, oremos los unos por los otros, confesemos nuestras ofensas y tratemos de vivir una vida justa y equilibrada. No somos perfectos, es en serio, no somos mejores que nadie. Cuando usted se está quejando de alguien, de usted se pueden estar quejando varios. ¿Sí? No somos los más justos, los más nobles, los más perfectos. Todos tenemos nuestras virtudes y todos tenemos digamos, nuestros defectos. Por eso no nos quejemos y más bien vivamos y tratemos de vivir en paz. Así dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. ¿Qué más nos dice la Biblia mientras viene el Señor? Bueno, oremos. Dice que si alguno está afligido, ore. Y en el versículo 13 y más adelante en el versículo 17 nos pone el ejemplo de Elías, que era un hombre sometido a pasiones semejantes a las nuestras, pero ¿qué hizo Elías? Oró fervientemente, ¿sí? Oró fervientemente. La oración es un medio a través del cual nosotros podemos aguardar con paciencia vivir en este mundo sin ser afectados negativamente por este mundo, ¿sí? Al contrario, nos va a permitir ayudar a cambiar este mundo. Nosotros tenemos que tener esperanza en lo que hacemos conforme al Evangelio. Puede que no cambiemos el mundo entero, pero sí vamos a cambiar el mundo de alguien. Aunque el Talmud judío dice que quien salva a un hombre, salva al mundo entero, ¿sí? Ellos creen de que pueden salvar generaciones al rescatar una persona. Que nosotros podamos rescatar a alguien, tal vez estamos salvándole su mundo y el mundo de su familia. ¿Qué más nos aconseja Santiago? Bueno, que pidamos oración, que pidamos intercesión. Dice el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A veces nuestra oración no funciona igual. A veces tenemos, ¿cómo podemos decir?, bajones de fe o no sé, alguna culpa por un pecado inconfeso, lo que sea, creemos que la oración nuestra no es efectiva. Es completamente lícito pedir oración a los miembros de la iglesia. Por eso, pues nuestros tiempos de intercesión son muy importantes. Pida oración. Pedir oración también es un acto de humildad, ¿sí? La Biblia nos dice, oremos los unos por los otros. Y cuando por usted oren, haga un compromiso firme de orar también por otros, ¿sí? Que si usted recibe por gracia, dé por gracia. Y dice más adelante los versículos 19 y 20,
Dice, hermanos, perdón, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, en vez de juzgarnos, en vez de quejarnos, oremos los unos por los otros, confesemos nuestras ofensas, vivamos agradecidos con el Señor, oremos fervientemente, pidamos intercesión y en lo posible seamos un instrumento del Señor para llevar a otros al encuentro con el Señor Jesús. De eso se trata. Por eso el plan, o sea, el Señor no vino a enseñarnos a tener una vida altruista y linda. El Señor vino a salvarnos. De eso se trata todo esto. Salvación. Grábeselo en la cabeza, guárdenlo en el corazón, porque dijo el mismo Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es la salvación de las personas lo que está en juego, es mi salvación lo que está en juego. Lo demás vendrá. Nada garantiza que usted tenga que ser muy feliz en este mundo y tener todo lo que quiera en este mundo, pero tenemos una garantía en el Señor y es la eternidad con Él, y a eso es a lo que debemos apuntar, la salvación. Yo sé que algunos cristianos muy lindos, muy nobles, cuando ven a alguien sufriendo, que tiene un mal matrimonio, que no le salen las cosas, que está quebrado, que nunca prospera, pues yo sé que todos queremos ayudar de esa manera, pero eso será una añadidura. Lo primero es brindarle a las personas la oportunidad que reconozcan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y lo encuentren como camino, verdad y vida. Lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura, ¿sí? Porque nada en la Biblia dice que todo le saldrá como usted quiere que le salga. Todo le saldrá como debe salir. Y en la medida en que nosotros conozcamos y nos ajustemos al plan del Señor, las cosas saldrán como deben salir, en el momento, en el tiempo, como deben salir. Esa es nuestra esperanza, que los planes del Señor siempre son perfectos y siempre son fundamentados en el amor para nosotros. Nosotros quisiéramos muchas cosas ya, pero el Señor sabe, dice la Biblia incluso, de qué tenemos necesidad y Él sabe cuándo es completamente pertinente. Démosle gracias al Señor, terminar esta semana, darnos vida, salud, provisión, un propósito para vivir y pidámosle que nos prepare para lo que vendrá. Disponga su corazón, démosle la gloria, la honra, el honor al Señor, la gratitud, nuestra adoración, alabanza y reconocimiento de sus obras. Una semana más nos diste, Padre, una semana más de protección, de provisión, una semana más de alimento, una semana más, Señor, de abrigo, de techo, una semana más, Señor, de salud. Gracias porque no estuvimos solos, porque nos diste compañía, personas que amamos y nos aman. Gracias porque fuiste paciente, porque en medio de nuestros errores, fallas, debilidades, estuviste allí, Señor, fortaleciéndonos, dándonos el ánimo para volver a empezar. Cada día ha sido, verdad, una oportunidad bendita de empezar de tu mano. Gracias, Señor, porque has llenado nuestro corazón de ti, de esperanza y una capacidad de amar y perdonar y una capacidad de seguir sembrando, aunque haya adversidad, con la esperanza que cosecharemos en ti. Muchas gracias, Señor, porque en esta semana seguro que pusiste personas que nos extendieron su mano para bendecirnos y nos ayudaste a nosotros también a ser instrumento tuyo para bendecir a otros. Multiplica a todos aquellos que nos hicieron bien, Señor, que trajeron una bendición a nuestra vida. Pero si nos permitiste a nosotros bendecir a otros, Señor, multiplícanos. Sigue dando pan al que come y semilla al que siembra, Señor. Que así sea, yo te entrego este fin de semana. Permítenos disfrutar en familia primero, pero también congregarnos, Señor, buscarte, adorarte, subir al monte para recibir la madera para edificar nuestra casa. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te agradecemos por este tiempo devocional en el nombre de Jesús. Amén.